Bienvenidos mis hermanos a esta reunión en esta tercera semana de Cuaresma, en la que nuestra parroquia típicamente había estado sacando su procesión del Nazareno del Amor, Nazareno de la Paz. Mi nombre es Gerardo Cadenillas, reciban un fraternal saludo desde la Pastoral de Catequesis. Vamos a iniciar esta reunión virtual por la situación de pandemia a nivel mundial, pidiéndole al Señor que nos acompañe y que poco a poco se acerque ese día en el que volvamos a estar congregados alrededor de la mesa del Señor, y vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, gracias te doy por este día que me das, este día que nos das como comunidad, como iglesia, para bendecirte, para amarte, para acercarnos a ti día con día. Llénanos, Señor, de tu gracia y tu amor. Acompáñanos, Padre. Hoy ponemos en tus manos, Señor, aquellos miembros de nuestra comunidad que se encuentran con quebrantos de salud, al igual que toda la población del mundo que ha tenido en algún momento esta situación difícil que afrontar con esta pandemia. Líbranos, Señor, de todo mal, principalmente esta que está siendo un flagelo para la humanidad, y permite, Padre del cielo, que podamos reunirnos prontamente alrededor de tu mesa en nuestra celebración eucarística. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No he venido a abolir la ley, sino a que en el corazón sea vivida. Pues cielo y tierra pasará, pero su ley será cumplida. Cuida el nombrar mucho mejor que un fariseo o que algún escriba, o ciertamente no entrará en el reino de la vida. Oyeron que se ha dicho a los antiguos: no matarás, y el que mate llevará a ser juzgado y recibir castigo cuando sea presentado al tribunal. Mas yo les digo, tanto
Ahora, mis hermanos, vamos a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a San Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos tiempos, Jesús le dijo a sus apóstoles: no crean que yo vine a suprimir la ley de los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley cambie. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno solo de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, para iniciar con la reflexión, como a mí me ha gustado un poco manejarlo, quiero que nos focalicemos en 3 puntos principales de este hermoso pasaje que no por corto va a dejar de ser muy enriquecedor en cuanto a su contenido. Y los 3 puntos que yo veo, o 3 preguntitas que vamos a tratar de despejar, son: ¿a qué vino Jesús? ¿Sí? ¿Qué le pasa a los transgresores? ¿Qué tan en serio estaba hablando Jesús en este tema que él estaba proponiendo en este momento? Bueno, el primero de los puntos es: ¿a qué vino Jesús? Justamente cuando Jesús estaba enfrentando a Poncio Pilatos en su juicio, Jesús dice lo siguiente, que él ha venido para hacer testimonio de la verdad, para decir la verdad, que ese es el sentido para el que él vino. Si nos retrotraemos un poquito al tiempo de Navidad, vemos que Jesús, su misión es salvarnos, ¿sí? Y ahorita nos encontramos con un punto. Mi versión de la Biblia es Latinoamérica, y a esta acostumbran ponerle un poquito ahí títulos, ¿verdad? Justo a esta lectura que acabo de hacer, este pasaje dice: una ley más perfecta. Y entonces Jesús, acá viene el punto clave. El nombre de Jesús equivale a ser el Salvador, ¿sí? O sea que Jesús no vino para juzgar. De hecho, por el contrario, él vino a pagar por los pecados que él no cometió. O sea, su función era salvar, no venir a juzgar. De esto vamos a hacer en un momentito, como un texto paralelo, vamos a tomar el ejemplo de la mujer sorprendida en adulterio, que lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Entonces Jesús, su función, como les decía, no era la de venir a juzgar, sino que era la de venir a salvar y a hacer testimonio de la verdad. El siguiente punto nos dice qué tan en serio estaba hablando Jesús cuando él decía que él no venía a abolir la ley, sino que a darle perfecto cumplimiento. Jesús nos dice algo bien interesante acá. Dice que va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, ¿sí?, antes que deje de cumplirse una coma o una letra, por pequeña que sea. O sea, la ley y los profetas. Cuando hablamos de la ley y los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy lo tenemos que entender como tal. Pero Jesús estaba diciendo que él venía a darle pleno cumplimiento
al Antiguo Testamento, a la ley y los profetas. O sea, imagínense, se acaba el mundo, primero, a que él esté de acuerdo con dejar por un lado las cosas que esto que estaba consignado en el Antiguo Testamento perdiera vigencia. Ahora sí vamos a hablar de la mujer sorprendida en adulterio, y vemos en ese pasaje cómo los fariseos, como los conocedores de la ley en ese tiempo, ¿sí?, le llevan a Jesús y le presentan un caso. Y entonces le dicen: Jesús, encontramos a esta mujer, fue sorprendida en adulterio. Y de acuerdo a la ley, ¿no?, o sea, ellos citan el Deuteronomio de una manera tajante, iba a decir no matar, y a la vez iba a decir que tenían que matar. O sea, lo entendemos, ahí tenemos que hacer una exégesis de lo mismo, y vamos a llegar a un punto conclusorio: ¿qué mueve la ley? Eso lo vamos a dejar para el final. Por último, de los 3 puntos que decía, quería llegar a esto. De nuestro evangelio, nuestro texto base, nos dice ¿qué le pasa a los transgresores? Dice, bueno, si una persona no le da cumplimiento a una sola ley, que por cierto tenemos un texto paralelo en Santiago que dice que si uno no cumple un mandamiento es como que no cumpliera todos, ¿sí? Entonces igual, acá nos dice cuando una persona no le está dando cumplimiento a cabalidad a la ley, dice que va a ser el menor en el reino de los cielos, ¿sí? Qué fácil una persona se podría confundir y pensar que una persona que no cumple a cabalidad la ley se condena. No. Ya Jesús, él ya sabía que su destino era ser el Salvador, y por lo tanto el reino de los cielos también le iba a pertenecer aún a los transgresores, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿verdad? No es una invitación al pecado, para nada, pero lo tenemos que ver como tal. Nuestro Señor Jesús se apiada de una vez de estas personas y dice que van a ser de los más pequeños, o vamos a ser, que definitivamente estaría yo incluido dentro de ese grupo, de los más pequeños en el reino de los cielos. Moisés sorprende al pueblo en pecado, y encontramos que Josué era uno de los que encabezaba la parte del pueblo que había estado preservada del pecado de la idolatría, ¿sí? Josué y los levitas, ellos estuvieron libres de pecado, y a ellos fueron a los que se les encomendó que ejecutaran a estas personas. Miren, son personas de la Biblia y todo, pero voy a decir que Perico de los Palotes de ese tiempo quería llevárselas de levita para ir a ejecutar a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y luego, siempre, el libro del Deuteronomio indicaba hasta parte de ese proceso, esa parte del proceso de ejecutar a una persona, decía que tenía las primeras piedras le tenía que lanzar a aquellos que habían sido testigos, ¿sí? Y entonces Jesús curiosamente les dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecados. ¿Por qué? Quiero que lo entendamos a cabalidad, porque si lo leemos solo como letra muerta, alguien podría decir, bueno, aquí está diciendo que le va a dar cumplimiento a cabalidad, y acá está sacándose algo de la manga. No se está sacando nada de la manga a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le está dando pleno cumplimiento y les está recordando cómo tenía que ser ejecutada aquella situación. Por otro lado, de la misma ley de Moisés, el quinto mandamiento nos indica, no
matarás. Entonces, ¿por qué el mismo cuerpo legal, Moisés sorprende al pueblo en pecado y encontramos que Josué era uno de los que encabezaba la parte del pueblo que había estado preservada del pecado de la idolatría? ¿Sí? Josué y los levitas, ellos estuvieron libres de pecado, y a ellos fueron a los que se les encomendó que ejecutaran a estas personas. Miren, son personas de la Biblia y todo, pero voy a decir que Perico de los Palotes de ese tiempo quería llevárselas de levita para ir a ejecutar a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y luego, siempre, el libro del Deuteronomio indicaba hasta parte de ese proceso, esa parte del proceso de ejecutar a una persona, decía que las primeras piedras le tenía que lanzar a aquellos que habían sido testigos, ¿sí? Y entonces Jesús, curiosamente, les dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecados. ¿Por qué? Quiero que lo entendamos a cabalidad, porque si lo leemos solo como letra muerta, alguien podría decir, bueno, aquí está diciendo que le va a dar cumplimiento a cabalidad, y acá está sacándose algo de la manga. No se está sacando nada de la manga a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le está dando pleno cumplimiento y les está recordando cómo tenía que ser ejecutada aquella situación. Por otro lado, de la misma ley de Moisés, el quinto mandamiento nos indica: no matarás. Entonces, ¿por qué el mismo cuerpo legal? También, si vemos por el capítulo 21 del Éxodo, encontramos ahí la ley del talión, y mucha gente la utiliza casi como que fuera un proverbio: ojo por ojo, diente por diente. Y dicen, ¿será que ahí se queda? No. También dice mano por mano y pie por pie. No. Justo después que dice pie por pie, nos vamos a un reglamento más claro. Fíjense que incluso en aquel momento decía que si una persona, digamos que le sacaba el ojo a un sirviente, le tenía que dar la libertad de inmediato. Entonces ahí nos estaba diciendo lo que se dijo en principio del Éxodo, de decir ojo por ojo, diente por diente. No, si era un esclavo, a él le tenían que dar la libertad de inmediato. Entonces acá vamos justo a este punto de cierre, que era el que yo les quería mencionar. ¿Qué motiva la ley? A final de cuentas, la ley está motivada en el amor. Lo que se quiere es que el pueblo camine de una manera hacia Dios. Pero ¿qué pasó? Era un pueblo muy testarudo, y nosotros de hecho somos muy testarudos, y necesitábamos tener una reglamentación que llevó a esta situación. Jesús nos dice, y quiero cerrar con esta parte: un nuevo mandamiento les doy, que amen al Señor su Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Si nos amamos, mis hermanos, no vamos a tener necesidad de que nos estén controlando en cada movimiento, ni de estar excusando. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer motivados por el amor. Que el amor del Señor quede con ustedes, hermanos. Amén y amén. Señor, te pido que nos ilumines para llevar a cabo este momento de edificación, el cual ponemos en tus manos. Padre, permite que sea algo que tú hables a nuestros corazones. Amén. Hermanos, para la edificación, la primera pregunta que les quiero plantear es: pensemos en ese momento desagradable que hemos vivido
en esta semana algún encontrón con algún vecino, con alguna persona, cómo actué con alguien que me debe, ¿sí? Y reflexionemos, ¿actué con amor? Y la siguiente, el propósito que vamos a plantearnos es: ¿todavía puedo actuar con amor con esta persona? ¿Llevarlo a los pies del Señor a través de mi proceder? ¿Ser un evangelio para Él? Amén. Oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, gracias te doy por haber dirigido estas palabras y por haber utilizado a este siervo como un canal de tu bendición para poder llegar y a dar este mensaje a mis hermanos. Bendícelo, Señor, y ojalá esta cuaresma que está siendo muy extraña, sea también de edificación para nuestras vidas, que podamos llevar ese mensaje tuyo a nuestros hermanos a través de la oración. Padre, te pido que bendigas a toda esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a todos sus miembros, y te pido, Padre, sobre todo, que nos ayudes a salir de este flagelo del coronavirus. Bendícenos, Padre, y volvamos a estar en torno a ti, en esa mesa del sacrificio eterno, en la Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.